Llegamos a este último día de la semana en La Picota y como precisamente ya es la tónica habitual en este programa, lo solemos dedicar al tiempo de entrevista, a conocer algunas de las personas que tienen que contar cosas en Mérida. Y hoy lo dedicamos a la política, porque tenemos en nuestro plató al portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular y diputado por esta formación en el Congreso de los Diputados, Pedro Acedo. Buenas noches, bienvenidos a este espacio número 746 de La Picota. Buenas noches, señor Acedo, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Bueno, por cierto, recién venido y llegado de dos plenos importantes que se han celebrado en el Congreso de los Diputados, uno sobre las pensiones y otro sobre la prisión permanente revisable, de la que la prensa nacional habla de un poco de vergüenza nacional por las formas que se emplearon en este último pleno. Sí, la verdad es que sí. Han sido dos plenos que hay quien los ha catalogado de históricos, y pueden ser históricos obviamente, por lo que pueden conllevar, tanto la ley que se quiere derogar, como el futuro de las pensiones, cuyo futuro pues deseamos lo mejor todos los que estamos aquí, los que estamos en el Congreso, los que están en casa, los españoles en definitiva, y ha sido ciertamente polémico en algún extremo. Y es verdad lo que dice en cuanto a que se comenta, sobre todo en los medios de comunicación y en las casas de los que siguieron el programa, que fue un pleno duro, hay quien lo ha catalogado de impresentable, pero siempre después tiene una explicación, lo que estamos diciendo aquí nosotros, y es que hay un culpable principal. Nadie es ajeno a nada y todos somos culpables de algo, pero la indignación de la inmensa mayoría de la gente es en contra del Partido Socialista. Eso es una evidencia, es decir, que si alguien tiene paciencia y escucha los medios de comunicación y sigue hasta el final, pues después de la indignación, del pleno duro, de lo improcedente en sacar nombres que allí no se podían sacar, en echar culpa a asociaciones que defienden esa ley, acusarles de que el Partido Popular los ha manipulado, bueno, pues yo creo que han hablado lo suficiente, entre ellos la presidenta de la asociación Clara Campoamor, que ella confiesa que es socialista, que tiene el carnet socialista, y dice que le dio vergüenza de la intervención del Partido Socialista. Eso ha sido la realidad. Pero hablando de eso, de esa ley tan importante que se quiere derogar, no hay que olvidarse que ha sido una ley que se aprobó en el Congreso y en el Senado, obviamente. Yo era senador entonces, en el 2015 se aprobó la ley y que ahora va a pleno porque ha habido partidos que han querido llevarla a pleno, no el Partido Popular, que era el único que entendía que no había que llevarlo ahora a pleno, que en todo caso se espere a que esta ley sea juzgada y sobre todo sentenciada el recurso que hizo en su día el Partido Socialista, creo que también Podemos, el recurso que hay en contra de esta ley, y el Constitucional efectivamente se pronuncie. No han querido que eso sea así, y si hay que achacar a que esta ley se debate en un momento caliente, como se suele decir en este caso, pues la verdad es que no ha sido por el Partido Popular, que no quería ni quiere derogar esta ley, y no quería, y así lo votó, que no se llevara a pleno. Por lo tanto, el que se debata ahora tiene un responsable principal, y es el Partido Socialista, y también quien la ha llevado a pleno, que ha sido el PNV, pero el PNV lo dijo claro desde en principio. Es decir, hay quien, como es el caso del Partido Socialista, dijo hace un año que iba a esperar, por eso la recurrió al Constitucional, a qué viene ahora a apoyar esta derogación, ¿no? Esto ha ocurrido allí en el Pleno. Yo creo sinceramente que esto no ha terminado, que la ley seguirá adelante. De verdad que lo creo, porque es difícil imponer una derogación de una ley cuando la inmensa mayoría de los españoles dice lo contrario, que le parece oportuno que esa ley esté ahí. Y si lo cree conveniente, decimos alguna o vemos alguna pincelada de lo que dice la ley, no en toda. Pero bien es cierto que sí quiero recordar algo aquí, que
esta proposición de derogación de esta ley se ha votado también en el Ayuntamiento de Mérida a través de una moción. Hubo mociones en todos los ayuntamientos de España o en la mayoría de ellos efectivamente para saber qué dicen los representantes de cada ciudad como representantes de todos los vecinos con respecto a esta ley. Y hay que decir que el Partido Socialista votó en contra de la propuesta nuestra, o sea, votó también aquí en Mérida para que esta ley se derogue. O sea, hay que decirlo porque estamos en Mérida y porque nosotros no solo estamos para arreglar o para proponer arreglar baches o no, somos políticos también, aunque seamos concejales en el gobierno, en la oposición, alcalde o no alcalde. Aquí en Mérida se votó por la derogación de la ley, también en Mérida. Tenemos que hablar de otros asuntos. Nos vamos a quedar también en clave local porque hay muchos asuntos que tratar. Entre ellos, la remodelación de las líneas de autobús que ha cometido el gobierno municipal con la reducción del número de líneas y también de paradas. El alcalde le ha criticado que hiciera o que realizara durante su legislatura al frente del Ayuntamiento de Mérida un contrato leonino con la empresa adjudicataria del servicio de autobuses. Si el señor de Osuna sigue mintiendo tanto, la gente no lo va a votar. No se puede ser mentiroso y alcalde. Y está siendo mentiroso y alcalde, porque así lo quiso la gente. Entonces, se sabe de sobra, y lo que está diciendo no es cierto. No hay que tener la mandíbula de cristal, y si hay crítica, uno tiene que asumirlo, y tiene que asumirla. El señor Rodríguez Osuna dijo con claridad que la zona azul la iba a quitar en el momento que llegara. Que no venga ahora diciendo que hay un contrato firmado y no un contrato. Porque el contrato estaba firmado, estaba antes, porque había habido un pliego y una adjudicación. Pero su portavoz estaba también en el gobierno de entonces. Estaba ya en el gobierno de Ángel Calle y después en la oposición. Y sabía de sobra qué pliego de condiciones, qué contratos iba a hacer. Prometió quitar la zona azul. Es obvio que lo único que quitó fue en la zona más importante, en la zona que más hacía falta, la zona azul la quitó, al lado del hospital, que llegaba la gente media hora para ver a un familiar, y ahora quien aparca allí son precisamente los trabajadores que vienen normalmente de Badajoz, y le quitan el sitio a los que iban media hora por 40 céntimos o 50 céntimos. Bueno, es que digo lo de la zona azul porque, aparte de prometerla y prometer que le iba a quitar y no cumplirlo, también con los autobuses va por el mismo camino. El contrato está también el mismo, zona azul, autobuses urbanos. Se pueden modificar las líneas, efectivamente, se pueden modificar las líneas. O sea, el gobierno puede modificar las líneas. Que no hay un contrato que le diga a la línea que tiene que seguir, que la puede modificar el gobierno y no se puede engañar a la gente de esa forma. Y si no, pongo un ejemplo. ¿Por qué ha cambiado la parada de Carrión? Que nosotros la quitamos porque así lo decía el plan de movilidad. Lo digo, no vamos a meternos en todas las paradas. En Carrión había una parada. El estudio de movilidad que se hizo en el gobierno del Partido Socialista anterior, con Ángel Calle, decía que allí en Carrión cogían a un vecino. Entonces, ese plan mismo de movilidad decía que esa parada no tenía sentido, que 4.000 euros al año para un vecino, pues como que no procedía. El estudio de movilidad, no un estudio político, el estudio de movilidad hecho en tiempo de Ángel Calle. Entonces, esa parada se suprimió. Bueno, ahora se ha puesto. Por ejemplo, nosotros pusimos otras paradas con el mismo pliego de condiciones. Yo no firmé ningún contrato, hubo un pliego, una adjudicación y se dio a una empresa. La gestión, porque el servicio de transportes urbanos es municipal y sigue siendo municipal, es la gestión, la que es a través indirecta o privada, como se quiera. No, el alcalde ha dicho, y lo ha dicho aquí precisamente, que es un servicio privado, que ya no es municipal. No, es municipal. Es un servicio municipal, es decir, es una cosa tan... Llámanos un día los dos y discutimos lo que es un servicio municipal, un servicio privado, es un servicio público, municipal, con gestión privada. Pero como va a ser el mercado de Calatrava, del que hablaremos después, vale, va a ser el mercado de Calatrava. Pero dígame, ¿el mercado de Calatrava va a ser privado o público? Le acusaba de que el contrato recogía una reducción muy importante de kilómetros, justo a la mitad, había un año. Claro, pero esto no se puede decir como se dice. No se puede
gobernar haciendo un guiño a la izquierda radical, pero gobernando como el Partido Popular, intentando gobernar como el Partido Popular, pero como es una imitación, pues no lo hacen bien. Es decir, pero esa es la realidad, si no, repasamos lo que haga falta. Hubo una reducción de kilómetros, evidentemente, había muchos autobuses que iban 3 personas, y nos acogimos para el pliego de condiciones en su día a ese plan de movilidad que estamos hablando, que lo hizo la universidad junto con el gobierno anterior a llegar yo. El gobierno de Ángel Calle hizo ese plan de movilidad. En base a eso, ¿qué ocurría? Cuando en el último gobierno socialista se presentaron unos presupuestos, se presentó una liquidación, el gasto del último año, del año 2010, último año completo del gobierno socialista, se presentó un déficit, un gasto en el servicio urbano de transporte de 2.400.000 euros. 2.400.000 euros se perdían en ese servicio o se arrimaba para que ese servicio funcionara. Esa fue la cantidad. De forma global había un 18% de déficit en el Ayuntamiento de Mérida. Es decir, que se ingresaban, esto es a título de ejemplo, 60 millones y se gastaban 75 millones. Esa fue la realidad. Entonces había que reducir gastos en general, y allí en el Pleno Municipal, que yo era concejal todavía, gobernado por el Partido Socialista de entonces, se hizo un plan de ajuste y de saneamiento. Estaba la portavoz actual. En ese pleno se dijo, ¿cuánto nos gastamos en personal? 27 millones de euros. Y allí se aprobó que había que gastarse 22 millones de euros. Es una cosa que está ahí, y así en casi todo. Ese 18% de déficit había que rebajarlo, sí o sí, y ahí estaba. ¿Qué hizo el gobierno del Partido Popular? Rebajar ese déficit y quedarlo a cero de ese 18%. Pero no fue una cosa caprichosa, es que obligaba la ley, ese plan de ajuste, ese plan de saneamiento que se hizo. Y por eso se contemplaba la reducción de kilómetros. Entonces había una reducción de kilómetros necesaria, pero en base a ese plan de movilidad. Quitar paradas, quitar líneas donde, como veíamos en muchas ocasiones, aún las vemos, con 2 o 3 pasajeros. Es decir, eso lo paga el resto de los vecinos de Mérida. Pero que dentro de esos kilómetros el gobierno puede gestionar y decidir dónde quita o dónde pone. Que se acerque alguien a San Juan, que hable con los vecinos, como yo he hablado. Es un caos. Dice, ¿pero por qué han hecho este cambio tan absurdo que nos perjudica tanto, y en otros muchos sitios? ¿Por qué se pone ahora a Carrión, por ejemplo? Es decir, muchos cambios para justificar lo injustificable, y uno lo asume. Y si no, si va tan bien, como a veces dice, económicamente, el gobierno puede perfectísimamente, si se quiere gastar lo que se gastaba cuando estaba Ángel Calle, 2.400.000 euros, puede poner todos los kilómetros esos que ponían antes. O sea, puede hacerlo, pero poniendo dinero. O sea, no es que el contrato que nosotros sacamos le obligue con ese importe de esos 2.400.000 euros, reducirlo a 700.000 euros. Es decir, que el ayuntamiento ahora paga 700.000. El alcalde ha dicho precisamente también aquí que es Hacienda la que le impide, el Tribunal de Cuentas, el que le impide que siga pagando esa cantidad. Bueno, el Tribunal de Cuentas fuera del contrato, por decirlo de alguna manera, con esos kilómetros extras que se realizan. Yo no le voy a decir cómo lo tiene que hacer en base a ese pliego, pero se puede complementar y pagar en todo caso, el aumento del kilometraje, porque la población también va creciendo. Hay muchas maneras de decir que no. Lo que se trató en aquel pliego es reducir ese gasto, porque era necesario, y es necesario en mi opinión, reducir las líneas en lo que se pueda para que no cueste mucho dinero. Los autobuses siempre costarán al resto de los vecinos. A los que no cogemos los autobuses o a los que no nos montamos en los autobuses, el servicio deficitario como tal, siempre. Todos los autobuses de España son deficitarios. Y lo que se aporta, lo que aporta el Estado en este caso, me parece que son 150.000 euros, que me parece que en una ocasión se les olvidó solicitarlo. Es decir, y nosotros lo que hicimos fue que nos costara, en esos 2.400.000 euros, que nos costaran 700.000, pero se le daba potestad al gobierno también para, si quería seguir haciendo muchos más kilómetros, hay que pagarlo.
nada más. Pero se le da la potestad de que eso fuera así, de que hubiera mucho menos gastos en las líneas de autobuses. Pueden hacer, ya le he puesto el ejemplo de Carrión, porque lo cambian, si no pueden cambiar, porque lo cambian. Pueden cambiarlo, pueden hacer lo que tengan que hacer. Es una cuestión de economía. Y sobre todo, muchos vecinos de Mérida se quejan, muchos que han hablado conmigo, de que no han tenido información suficiente o ninguna. Eso solo hay que preguntarlo. Se va uno a una parada y a ver de qué se quejan. No han tenido información por culpa de quien sea, pero esa es la realidad. Falta de información, de previsión. Si no hago lo que me da la gana y después cuando me digan que qué mal lo he hecho, le digo la culpa la tiene Pedro Acedo y el Partido Popular. Esa es la realidad, no otra. Señor Acedo, otra cuestión. Sobre la azucarera, que ha dado, por cierto, una rueda de prensa recientemente sobre este tema. Dice haber mantenido también contactos con la empresa, que esa planta o ese expediente de la planta de cogeneración a la que los día el alcalde no está o no está registrada, al menos en el ministerio, y acusó también al alcalde de estar perjudicando la instalación de esta planta en Mérida. ¿Por qué? Vamos a ver, otra metedura de pata, en mi opinión, grave. Supongo que porque querer ser protagonista o apuntarse unos tantos en los que él mismo pide discreción. Es decir, pide discreción en los medios de comunicación y a los medios de comunicación referido, no sé, a quién, a Ciudadanos o a quién arremetió contra ellos porque habían hablado, es decir, como si nadie pudiera hablar. Es como el que dice, no, dejadme solo, que solo puedo hablar yo. Y entonces cae en la misma trampa que él pide, discreción. ¿Hombre? Y discreción es decir que deben las tasas, las tasas de las licencias solicitadas. Espérate, pero igual hay algún problema, a lo mejor hay algún recurso, a lo mejor le han mandado unas tasas improcedentes, por lo que sea. Y si tienen que pagar la mora, pues yo no sé si la pagarán o no, pero ¿por qué sacarlo a la opinión pública como, oye, estos son unos morosos? No me parece adecuado. Ese titular de no han pagado las tasas de las licencias de la azucarera perjudica, en mi opinión, y mucho. Pero es que además no da una de lo que dice el señor Rodríguez Osuna. Habla que está esperando la autorización del gobierno central para poder instalar una planta de cogeneración. Es falso. Es falso. Yo he hablado con el ministerio. Yo he hablado con responsables del ministerio. La empresa también. Y yo no sé si él también, no tengo ni idea. Supongo que no, cuando mete la pata de esta manera tan grave. La planta de generación nada tiene que ver en esto porque además ellos tienen ya licencia para eso. No están esperando eso del gobierno. No es así, es falso. Se trata en todo caso de otra cuestión diferente. Y se trata de la energía que necesita la industria. Yo no voy a meter ahora a ser experto en algo en lo que no lo conozco, no lo sé, no soy ingeniero para hablar de este asunto, de la energía que conlleva, que no conlleva, pero hay que ser discreto. ¿Cómo se va a estar esperando que el gobierno central autorice una planta de generación si eso es absolutamente falso, que no tiene nada que ver, que eso lo tienen ellos cuando quieran, dicho por la propia empresa, que no tiene ninguna dificultad en eso? Es que el ministerio cuando lo leen, y cuando lo leyeron, se tenían que sonreír. Dirá, ¿pero esto qué es? ¿Cómo es posible que se diga esta barbaridad si esto no es así bajo ningún concepto? Y lo que sí apoya el gobierno es, a través de los fondos FEDER, pues, para completar la energía que ellos necesitan. Una planta. Para abaratar el coste de la energía. Para abaratar el coste de la energía. Y el gobierno está de acuerdo y apoya y ayuda. ¿Tiene alguna noticia al respecto sobre la instalación de la azucarera en Mérida? ¿Ha tenido algún tipo de contacto con la empresa? Se está un poco... La verdad es que a quien está esperando la empresa no es al gobierno central, sino al gobierno regional. Y yo no hubiera dicho esto. Yo no hubiera dicho esto, pero ¿por qué dice esta barbaridad, este disparate? Si al gobierno central no lo están esperando para nada. El gobierno central ayudará a eso, que ya se lo ha dicho además, pero no para ninguna planta de cogeneración, en absoluto, sino para otra cosa. Para otra cosa. Y quien tiene que hacer y quien tiene que ayudar más de lo que ayudan es la Junta de Extremadura.
y está la pelota en el tejado de la Junta de Extremadura. Por lo tanto, vamos a dejar de echarnos la culpa que el gobierno en este caso, en la oposición, el Partido Popular en la oposición aquí en Mérida, ha ayudado, ayudará y ha apoyado al gobierno local que propuso la revisión de la bajada de impuestos y tasas de una manera importante, porque así lo solicitó la empresa para poder seguir adelante. Y gracias al Partido Popular salió adelante con la propuesta del gobierno. Pero quien ha visto esta azucarera no ha sido ni el gobierno ni la oposición, no ha sido aquí en Mérida. Nosotros hemos contribuido a aprobar lo que nos pidieron de bajada de impuestos, para que esto sea posible. Así que menos apuntarse tantos que no le corresponden a uno y menos ser indiscreto cuando se pide lo contrario y se pide a los demás discreción. Hablamos del mercado de Calatrava antes, en referencia a ese proyecto de licitación, ¿qué valoración le merece? Bueno, yo en el fondo estoy de acuerdo. Es decir, otra cosa son las formas, otra cosa es que no se cuenta con nadie, estando en minoría. Otra cosa es lo que critico, lo criticable. El fondo, la propuesta es una propuesta que ya hicimos nosotros, el grupo, estando en el gobierno, como bien se sabe, y es muy similar. Fuimos a Mercasa, nos hicieron un proyectito que es similar al que ha salido ahora, para que la gestión fuera como se pretende que sea, con unos empresarios que gestionen un mercado público, unas instalaciones que van a seguir siendo públicas, de forma indirecta. Lo van a gestionar empresarios privados. Es decir, que cuando está en la oposición, como es el Partido Socialista, ven como lo privado como fantasma, y cuando se gobierna, lo que hacen es hacer lo que estaba haciendo antes el gobierno que estaba antes. Como es el caso. Yo en el fondo lo veo bien, pero reitero, ni cuenta con la oposición, digo de fondo. Es decir, yo veo que el mercado de Calatrava no tenía ya sentido en cuanto al funcionamiento que tenía. Como no lo tuvo en su día el mercado de Luis Chamizo, siendo yo alcalde, y obviamente le pagamos a los últimos vendedores que había allí, hicimos una plaza, la plaza de Luis Chamizo, hoy día, plaza y parque de Luis Chamizo en estos momentos. Pero era una cosa parecida, los mercados ya tienen el sentido que tienen, ya hay grandes superficies, y entonces o se reformaba del todo, como intentó hacer el gobierno socialista, que encargó un proyecto para hacer un mercado nuevo, pero mercado público, mercado de abastos clásicos, pero digamos que un mercado moderno, pero público. Y ellos mismos se han arrepentido. El proyecto costó cerca de 200.000 euros, que pagó ya mi gobierno último, cerca de 200.000 euros. Y ahora han vuelto a lo que nosotros pensamos que era lo mejor, gestión privada, gestión de una serie de empresarios que paguen lo que tengan que pagar, modernicen las instalaciones y el mercado pues siga siendo del ayuntamiento, pero con la gestión privada de diferentes empresas. Otra cosa es que no cuentan con nadie, no han contado absolutamente con la oposición en nada, ni con unos ni con otros. Hablamos ahora de su partido, del Partido Popular, porque se estimaba que en los 3 primeros meses aproximadamente de este año, estamos ya en marzo y va a tocar prácticamente, estamos tocando la Semana Santa y por tanto final ya de este tercer mes del año, la convocatoria, digo, para la candidatura a la presidencia del partido y también la elección del candidato a la alcaldía. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que pasa es que Mérida está como en toda España. Muchas veces se dicen fechas de referencia, que después vayan las cosas porque nadie, y el tiempo no nos aprieta. Sí se pensó que por marzo, supongo que será en abril. En todo caso, antes de que termine la primavera, seguro que todas las capitales de provincia y autonómicas están ya en marcha con su candidato correspondiente. Y en Mérida pues igual, yo supongo que ahora en abril se dice sobre marzo, pero es sobre marzo, una referencia, no antes, no que sea una fecha que no se pueda, digamos, que se pueda moldear a cómo va la situación, a los intereses de nuestro propio partido en este caso, claro, porque un partido tiene también sus propios intereses y ve los momentos más oportunos. Sobre marzo, ya no puede ser sobre marzo porque tendría que ser la semana que viene con la Semana Santa, pero después de Semana Santa enseguida elegiremos el candidato que me pregunta, pero también lo de todas las capitales de provincia de España, que es que no están nombrados, ni están nombrados en Madrid, ni en Barcelona, ni en Badajoz, ni en Cáceres, ni tampoco en Mérida, por tanto, ¿no? ¿En qué situación se encuentra ese proceso? A la espera de la convocatoria, lo digo por su propia persona. Bueno, hablando
se va a presentar hablando con mucha gente. Otra cosa es si me pregunta cuál es mi intención, esa es otra cosa, pero los pasos, no tenemos una fecha que diga esto termina dentro de 15 días. No tenemos esa fecha, sino según nos parezca oportuno. Si va avanzando en el tiempo, pues sí se pondrá una fecha concreta y lo que hace la dirección del partido que corresponda a la elección de ese candidato, si es un pueblo pequeño, grande, capital de provincia, es si interiormente nos ponen unos plazos. Oye, antes del día 15 queremos todos los candidatos y tenemos que movernos. Los comités locales se tienen que mover para que eso sea así. No hay esa fecha tope. Y mi intención sigue siendo, mi intención, no se me había olvidado la pregunta, mi intención sigue siendo un poco la misma, a disposición del partido, en todos los sentidos y lo que quiera el partido. ¿Y qué es el partido? Pues el partido es el comité ejecutivo, el partido, además en Mérida, quien decide el candidato en Mérida no es el comité provincial, como son las capitales de provincia, aquí en las capitales autonómicas, o sea en Mérida en concreto, es el comité regional. Es decir, y por tanto el comité regional lo preside una persona del partido, pero el presidente regional es José Antonio Monago y de alguna manera, junto con el secretario general, marca la fecha. Lo que sí es claro que lo vamos a hacer de inmediato, ¿no? Junto conmigo, como presidente local, lo vamos a poner en marcha de inmediato y de inmediato es ese. No le puedo decir una fecha concreta y mis intenciones son las mismas. Estoy a disposición del partido. Llevo mucho tiempo en el partido, llevo en el ayuntamiento, entré en el año 1987, he perdido, he ganado, pero lo que nunca voy a arremeter es contra mi propio partido, como algunos hacen, o perjudicar a mi propio partido, como algunos hacen, pero cuando tenían sueldo en mi partido no lo hacían, sino era todo lo contrario, ¿no? Es decir, uno tiene que estar donde tiene que estar, o donde quiere estar, y yo sí quiero estar donde estoy. Sea candidato, no sea candidato, me tocará pues donde me toque. Y cuando me toque volver a lo que empecé de pegar papeles, pues volveré. Pero públicamente tengo obviamente mis ideas de cualquier cosa que se plantee a nivel local, regional o nacional, pero no diré que el PSOE es muy bueno para perjudicar a un tercero, o que Ciudadanos son fenómenos para perjudicar a mi partido cuando ya yo no esté. Y si he querido estar en algo y no he estado, no estaré lleno de rencor y diré cosas que perjudican a mi partido. Lo está diciendo, le pregunto, por opiniones que se han vertido precisamente en este programa, por personas que han pertenecido. Pues en parte, pero siempre con mucho respeto, es decir, con todo el respeto. Cada uno es libre, siempre lo digo, ¿no? Cada uno es libre de decir lo que quiera decir y puede pensar lo que entienda conveniente. Pero es cierto, ya que me lo pregunta, que vuestro programa, pues parece todavía en muchas ocasiones que aquí todo es el alcalde anterior, o sea, yo, el Partido Popular, o sea, que yo presidí, bueno, y lo que hizo el Partido Popular, que yo presidí 16 años, fue cambiar Mérida, transformar la ciudad de Mérida. Y quien ha estado en esos equipos, porque no lo ha hecho Pedro Acedo, sino quien ha estado en esos equipos, todos los concejales que han estado en esos equipos, incluidos los tertulianos que vienen aquí algunas veces, o opinadores, o como se quieran llamar, también han contribuido a cambiar esta ciudad en todas las formas. Y los que han tenido sueldo en este partido, caso de Rafa Angulo, por ejemplo, también habrá contribuido a su forma. Lo que pasa es que dijo el otro día una cosa que cuando la vi y la oí, yo no salía de mi asombro. Es decir, mi querido Rafa Angulo de mi alma, es decir, ¿cómo dices que no votaste a Pedro Acedo si eres todavía concejal, eres todavía afiliado al Partido Popular? Es decir, ¿cómo se puede decir eso? No he votado nada que una vez que fue Pepe Pérez. Hombre, Pepe Pérez ha contribuido, como todos los concejales, a cambiar esta ciudad. Todos los concejales que han estado en el gobierno y en la oposición, en el Partido Popular, han contribuido. Pero quien ha estado en el gobierno, más. No es su caso. Él tiene un cargo de confianza, digo Rafa Angulo, pero yo no sé cómo se atreve a decir eso, cuando él tenía un íntimo, que es íntimo amigo suyo, como es Luis María González, que no fue con Pepe Pérez. Cuando iba Luisma, ¿no lo votaba? ¿O qué? ¿Y por qué ese rencor? ¿Por qué no me votaba? Voy a contar una anécdota, si me permite. Sí. Con Rafa Angulo, que es buen amigo y mejor persona, pero que luego la lengua la tiene larga, siempre la ha tenido, es decir, todo el mundo lo conoce. Pero me duele que diga eso porque confirma algunas cosas que me ocurrieron.
antes de nada tengo que decir que me pidió casi siempre ir en la lista de concejales. Yo no sé si hubiera votado la lista conmigo si él hubiera ido de concejal, como me pidió en muchas ocasiones. Es decir, que eso es así. Pero en una ocasión, hablo del año, hace tiempo ya, año 1999, ganamos nosotros por primera vez en mayoría. Habíamos ganado en el 95 en minoría, 1999 en mayoría. Y digamos que nos reunimos en el Parador, Vía de la Plata, tanto Juan Ignacio Barrero, que perdió las elecciones en Mérida y en Extremadura, fue el candidato del Partido Popular en Extremadura, pero también se perdieron en Mérida. En 1999 también se perdió la candidatura regional en Mérida, pero aquí en Mérida se ganó por mayoría. Y veo a Rafa y le voy a dar un abrazo, pero no me hace caso. Me fui y le di en la espalda y le tendí la mano. Digo, Rafa, felicítame. Es decir, eso fue una anécdota que pasó en estas cuestiones, digamos que electorales y de partido, con mi buen amigo Rafael Angulo Sanchís. Pero no salgo de mi asombro. Es decir, ahora cuando no se gobierna y no se tiene sueldo del partido, qué fácil es menospreciar o despreciar a los que han sido tus compañeros y han transformado esta ciudad. Pero está en su derecho. Bueno, igual que está en su derecho. Lo mismo que está en su derecho también, como no, y yo también, gracias porque yo también pueda opinar, ¿no? En eso como, que es una gran persona. Claro, es decir, como otro tertuliano que viene por aquí, no sé si de Izquierda Unida o del Partido Comunista, sé que es un comunista resentido de casi siempre, que se llama Miguel Ángel Herrera. Sí, Miguel Ángel Herrera, que le da igual. Y, hombre, me gustaría estar una vez con esos señores que dicen cosas que no son ciertas o falsean. Una cosa es opinar y otra cosa es decir, como ha dicho, que yo estaba siempre en Madrid, cosa que ya demostré que no es así, y que en todo caso, cuando venía aquí venía a atender mis negocios. ¿Qué negocio? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Yo no he tenido ningún negocio que atender cuando he sido alcalde y senador, en absoluto. Otra cosa es que se critique que estoy más tiempo, mucho tiempo, poco tiempo en Madrid. Otra cosa es que se vea, se discuta o no se discuta en su momento si eso es compatible o no, porque es público y notorio que alcaldes de Izquierda Unida fueron también diputados, muchos más del PSOE, muchos más del PP, porque había más, y lo sigue habiendo, por cierto, del Partido Socialista y del Partido Popular, que compatibiliza en su pueblo la alcaldía, siendo senador y diputado. Pero bueno, eso es discutible. Pero que lo digan en su partido los que lo dicen, achacándomelo a mí. Y si hay alguno de los míos que también lo dice, pues también que tomen ejemplo, que cuando se ha sido funcionaria y se ha cobrado del ayuntamiento también 1.000 euros al mes y siendo funcionaria o funcionario, también vean que se pudieron quejar en aquel momento, cuando se aprobaban todo en las juntas de gobierno y se contribuyó también a que esta ciudad cambiara para bien. Ahora que no se ha ido a nada, porque no la ha tocado o lo que sea, se critique, se diga lo que se dice en base a no sé qué rencor. Y yo quiero que destierren el rencor, que no se va a ningún sitio con el rencor, que opinen perfectamente, pero no por cuestiones y en cuestiones personales que además suelen ser falsas. Lo digo por el señor Herrera, ¿no? Sino que me lo diga y que me llame y hablamos un día, un debate con cualquiera de ellos, tanto para las cosas que importan a los vecinos de Mérida, que es lo que hemos hablado: refinería, autobuses, bache, economía, impuestos. De esas cosas es lo que le interesa, no el rencor o la envidia de alguien que ha estado aquí 27 años, no sé si soy ya el más viejo de la historia en tiempo en el Ayuntamiento de Mérida, sí el alcalde con los 16 años que estuve, y que se ha transformado esta ciudad, y no me siento orgulloso ni lo contrario, ha sido un enorme honor para mí, pero que alguien vaya segando la hierba, reitero, no sé si por envidia, rencor, inquina, no lo sé. Tiene poco sentido. Y hace ya 3 años, como el otro día dijo un señor, cuando harto de que le echara, que no lo conocía, fue a pleno, hizo una pregunta, harto ya de que le dijeran, es que la culpa la tiene Pedro Acedo. Y va este señor el otro día al pleno y dice, hombre, es que Pedro Acedo ya no es el alcalde, que en 3 años han tenido ustedes tiempo de cambiar una línea o no de autobuses, que ahora hay otro, y hay otro gobierno, ¿no? Es decir, es lo que quería en todo caso decir. Señor Acedo, volviendo y regresando, permítame que de nuevo recojamos el tema del partido. Nos ha llegado comentarios de que en la regional estaría buscando, la dirección regional me refiero, quiero que me lo confirme, ¿no?, un candidato independiente para Mérida. ¿Es cierto o no? No, pero a lo mejor Rafa Angulo te lo dice. Pregúntaselo, como sabe todo. No me lo ha dicho. Pues no, seguro que no, seguro que no. Pero lo he dicho de broma.
que no lo sé, no lo creo, entre otras cosas porque, digamos, quien tiene que proponer candidato es el presidente local, su equipo, lo puede proponer cualquiera. Es decir, si ve un candidato fenomenal, un mirlo blanco, una persona que puede ganar, ¿dónde está? Que yo voy, lo propongo y hablo con él, ¿no? Pero no necesariamente independiente. Todos los partidos ahora mismo, a nivel nacional, están, a nivel provincial, a nivel local, cualquier nivel, estamos buscando siempre permanentemente los mejores fichajes, como el Madrid, Barcelona, Sevilla, ahora que está en la Copa Europa. Estamos permanentemente buscando nuevos fichajes. Si tuviéramos tiempo, te diría cómo fiché a cada uno de ellos, cómo fiché a todos los que han pasado de concejal, todos los que han gobernado la ciudad conmigo, pues todos han hecho mucho por Mérida, y gracias a ellos se ha cambiado la ciudad y se le da la vuelta como a un calcetín. Pero sí, es verdad que estamos buscando siempre, permanentemente, no en este momento, pues candidatos y candidatos, pero no independientes, eso no, esa palabra concreta de independiente, no. Y se lo digo yo, que entré como independiente en las listas del Partido Popular. Precisamente así entró. Es decir, sí, en las listas entonces de la Alianza Popular no estaba afiliado y entré como independiente, efectivamente, ¿no? Pero independiente o no, aquí lo que se pide sobre todo es que se esté en la idea de un partido de centro liberal, de centro derecha, y que tenga las ideas claras de la vida social que representa el Partido Popular, ¿no? No que lo estemos buscando, sino permanentemente, y tenemos una buena cantera, entiendo yo, y es el partido que más afiliado tiene en Mérida y que ha gobernado de los últimos 22 años, ha gobernado 16. Tenemos que ir terminando porque nos hemos consumido con creces el tiempo. Tenía que preguntarle una cuestión más, y es sobre la que ha sido hasta hace poco concejala del Partido Popular, Raquel Bravo, y el procedimiento judicial al que se enfrenta. ¿Qué valoración hace del mismo? Es complicado hacer planteamiento sobre decisiones judiciales, ¿no? Pero yo no salgo de mi asombro, sencillamente. No hemos hablado, que me iba a preguntar nada, bueno, nada de lo que me ha preguntado, me lo ha comentado, pero sí que me lo han preguntado y de alguna manera he rehuido, porque con la Iglesia hemos topado, es decir, ¿quién habla de la justicia, no? Pero me parece de una injusticia tan tremenda, es decir, me parece que quien hacía ruido, si es que lo hacía, parece ser que lo hacía, no tenga nada que ver en el asunto, que la concejala del Partido Popular esté imputada con la petición que se ha hecho penal porque no haya decidido cerrar, o no se enterara, o se le olvidara, o no entender qué le correspondía a ella, no lo sé, pero en cualquier caso, que una concejal, que lo que no quiere es que se cierre un establecimiento y se vaya la gente a la calle, por ejemplo, de un establecimiento que está cerrado hace 6 o 7 años, que ahora una madre de hijos, una madre de familia, a una persona que le ha prejudicado ser concejal, como a la mayoría, si tiene profesión, y ahora además, con esa cobertura mediática tan extraordinaria de una petición de un fiscal, pues la verdad es que estoy súper sorprendido. Es decir, que una persona que haya estado 4 años de concejal pueda tener esa pena, digamos que de telediario también, por la denuncia, y que no se trata de que haya tenido algún beneficio personal, porque nadie lo discute ni lo habla, un tema de ruidos, porque se ha dado ruido, porque no le ha dado ella el ruido, no ha ido ella con una zambomba, que ha sido el establecimiento, y el establecimiento, nadie habla del dueño de ese establecimiento, a que yo no conozco, por cierto. Sorprendente, asombroso. Me quedo sin palabras para dar la opinión de lo que me merece ese auto en el que se pide prisión para Raquel. No salgo de mi asombro. Yo a mis hijos les aconsejé que dejaran sus ideas políticas que tuvieran. Es decir, yo entré como entré, pero hoy día las cosas han cambiado. Entré por afición pura y dura. Había 20 concejales del partido de la izquierda y 5, o sea que nunca se pensó que se iba a gobernar, pero entré por la afición que entré. Mi padre fue concejal también en mi pueblo,
Pero es complicado convencer hoy a gente que se meta en la vida pública, que se meta de concejal en un pueblo. Es complicado, y con estas cosas más complicado. No sabré ni sabremos quiénes van a dar ese paso en el futuro. A ver quiénes lo van a dar. Bueno, pues queda un año y poco para las elecciones, precisamente. Un año, a ver quiénes se presentan. A ver quiénes se presentan, sí. Con estos antecedentes de que te mueves y te cortan el cuello, va a ser más complicado. Bueno, esperemos que todo se solucione. Estoy convencido, y así se lo he dicho a ella, que se va a solucionar, que la justicia prevalecerá, que estos son inicios, peticiones de una persona en el juzgado profesional, obviamente, que respeto cualquier petición, pero que para eso están los juzgados, para eso después están los recursos, y estoy convencido de que Raquel Bravo será absuelta de algo de lo que no es culpable. Ojo, de que un establecimiento hiciera ruido, no de otra cosa. Gracias, Pedro Acedo, por estar hoy aquí en La Picota con nosotros. Gracias, y compartir siempre a vosotros todos estos temas de actualidad. Gracias. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que sigan nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, donde ya estamos cerca de los 27.000 seguidores diarios. Le instamos a una nueva edición de La Picota, será ya el próximo lunes en formato habitual. Que pasen un feliz fin de semana. Buenas noches.